Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. ¡Deténganse! Están por entrar en mi camarote. Aquí puede descubrir lo mejor de los piratas, pero entren por su propia cuenta y riesgo. Estos cuadros representan historia de grandes piratas. Pronto yo también tendré un cuadro colgado de la pared. En esta ocasión les voy a presentar tal vez no a un pirata célebre, pero sin duda es un personaje que también perteneció a la misma edad de oro de la piratería. Un hombre que sobrevivió casi 5 años en una isla desierta. Él es Alexander Selkirk. En palabras de muchos autores, es el modelo a partir del cual Daniel Defoe creó al protagonista de una de las novelas literarias más recordadas, Robinson Crusoe. Aquí veremos qué tan verídica es esta información. Un hombre con una larga barba descuidada, descalzo y cubierto con pieles de cabra, que agita una antorcha encendida en la playa de una isla remota, con lo que trata de atraer desesperadamente la atención de una embarcación que pasa por ahí. Es una escena que puede parecer sacada de una novela literaria del autor que ya mencionamos, pero que en realidad es parte de la biografía de Alexander Selkirk, un marinero escocés quien sobrevivió solo en una isla desierta en América del Sur por varios años. Al ser un contemporáneo de Daniel Defoe, es que muchos autores han argumentado que Selkirk inspiró el personaje más famoso del novelista. Basta decir que el hombre se convirtió en una celebridad a su regreso a la Gran Bretaña. En esta cápsula vamos a conocer a este náufrago. Sabremos quién fue el hombre en la vida real y si verdaderamente fue la inspiración para la novela literaria. Acompáñenme en este recorrido. Biografía. No conocemos la fecha de su nacimiento, solo sabemos que nació en el año de 1676, en Lower Largo 5, Escocia, de padre zapatero y curtidor, quien tenía el firme deseo de que su hijo continuara con el negocio
pero al ser testigo de los primeros años de vida de Alexander, se daría cuenta de su carácter impetuoso, mismo que lo llevaría a meterse en varios problemas. Llegado a la adolescencia, compareció ante un tribunal eclesiástico local por comportamiento inapropiado en la iglesia. Para 1701 se volvería a presentar de nuevo ante el mismo tribunal por agredir a uno de sus hermanos. Para este momento, Selkirk decidió huir de la justicia. Se une a una banda de bucaneros. Después se convierte en corsario. Durante la Guerra de Sucesión Española, participaría en el saqueo de barcos españoles y franceses por todo el Mediterráneo y el Caribe. En 1703 se uniría a la tripulación de William Dampier, un capitán inglés, recordado principalmente por haber explotado algunas zonas de Australia, pero que también había hecho fortuna como corsario. Este hombre estaba a cargo de dos embarcaciones, el St. George y el Cinque Ports, los cuales partirían desde Inglaterra en una expedición a Sudamérica, en septiembre del mismo año. Dampier se daría cuenta de las habilidades de Selkirk como navegante, por lo cual lo ascendería al grado de contramaestre del Cinque Ports, donde serviría bajo las órdenes del capitán Thomas Stranding, quien contaba con 21 años. Después de una serie de atracos a navíos españoles por toda la costa sudamericana, el Cinque Ports tuvo un enfrentamiento con un barco francés en febrero de 1704, en el cual sufrió varios daños. Poco después, los españoles les tenderían una emboscada antes de que los corsarios lograran capturar un mercante para hacerse de provisiones, los cuales les resultaban imprescindibles. Tras una sucesión de batallas que el mismo Stranding no pudo manejar, el Cinque Ports se encontraba en pésimas condiciones, lleno de goteras y con una plaga de carcoma que lo devoraba. La tripulación no se encontraba en una mejor situación, ya que la falta de comida los había mermado. También el escorbuto se había extendido, con lo que hubo varias bajas. Sería en estas condiciones que el galeón se encontraba cerca de la isla de Masatierra, en el archipiélago de Juan Fernández, a unas 400 millas de la costa de Chile. Standing decidió ir hacia ella en septiembre de 1704, para someter a su navío a las reparaciones que necesitaba. Al momento que el capitán consideró que la embarcación ya estaba lista para hacerse a la mar una vez más, decidió partir a pesar de que Selkirk tenía fuertes dudas de que el barco fuera capaz de mantenerse a flote. Intentaría razonar con su capitán, al argumentar que el Cinque Ports se hundiría debido a su estado deplorable, y que iniciar una travesía en esas condiciones no era algo recomendable. Pero Stranding no lo escucharía, por lo que Alexander Selkirk solicitaría quedarse en la isla antes que volver a bordo de una tumba acuática. Lo sorprendente es que Stranding aceptaría sin ningún problema. Permitiría que el hombre volviera a bordo para recoger sus pertenencias, aunque Alexander lo hizo con la esperanza de que sus compañeros de tripulación se unieran a su protesta para forzar al capitán a quedarse en tierra. Jessica Leggett señalaría en su artículo El verdadero Robinson Crusoe, publicado en Vive la Historia, que cuando Selkirk permaneció en la orilla sin que ninguno de sus compañeros le siguiera, sintió el peso de su decisión. Corrió hacia el agua mientras el Cinque Ports se alejaba y suplicó que le permitieran regresar a bordo. Stranding se negó, declarando que estaba encantado de deshacerse de él. Es así como nuestro hombre se quedó solo en una isla desierta, a más de 12.000 kilómetros de su hogar. Al momento que el Cinque Ports ya no se veía en el horizonte, el náufrago se tranquilizó al pensar que otro navío inglés podía pasar en pocas semanas o a lo mucho en un par de meses. Pero esto no ocurriría. Alexander Selkirk pasaría 4 años y 4 meses en esta isla. Entre sus dependencias personales tenía su ropa de vestir y la de su cama. Llevaba un mosquete con algo de pólvora y balas, un hacha, un cuchillo, una olla, una tetera, algunos instrumentos de navegación, entre los que tenemos sus instrumentos de matemáticas y sus libros, una copia de la Biblia, así como algo de comida, tabaco y ron.
Seguían estas últimas las primeras que se le acabarían. Pero antes de eso descubrió que la isla era muy fértil y le proporcionó plantas y animales con los cuales podía alimentarse. Se dedicaría a la recolección de bayas silvestres, la pesca en las lagunas y la caza de cabras salvajes. En un principio se entretenía y abastecía lo mejor que podía. En sus primeros 8 meses se esforzó más que nada en vencer la melancolía y el miedo de estar solo. Con el tiempo levantaría 2 cabañas con pimenteros, las cuales cubrió con unas hierbas largas, así como también las forró con las pieles de cabras, mismas que en un principio se dedicó a cazar con su mosquete. Esto mientras duró la libra de pólvora que llevaba. Al momento que ésta estuvo por agotársele es que prendió fuego al frotar 2 palos de madera de pimentero sobre sus rodillas. Dispondría la caballa menor a cierta distancia de la otra. En ella preparaba las vituallas. En la choza más grande era donde dormía, leía sus libros, entonaba sus salmos y rezaba. Si volvemos con Jessica Leggett, ella también diría que Selkirk acabó siendo tan experto en su nuevo estilo de vida de cazador-recolector que cuando lo rescataron se decía que era capaz de atrapar a una cabra con sus propias manos. También aprendió a ordeñarlas y domesticó a algunos gatos salvajes que mataban a las ratas que lo atacaban mientras dormía. Con la madera de pimentero prendía sus hogueras, ya que ésta ardía bastante bien. Le servía tanto para calentarse como para cocinar sus alimentos, sin olvidar mencionar que también para alumbrarse. Esta madera también desprendía un aroma peculiar que lo refrescaba. Es probable que pudiera conseguir suficiente pescado, mismo que no podía ingerir sin sal, puesto que sin ella le causaba descomposición. Algo que era diferente con las cigalas, que eran grandes como las langostas. Sabemos que estas en vez las servía y en otras las asaba. Lo mismo haría con la carne de cabra, de las cuales obtenía un buen caldo. Stuart Robertson señalaría en su La vida de los piratas, que, según sus cuentas, había matado unas 500 durante su estancia en la isla, y aún habría cazado otras tantas, que marcaba en la oreja y dejaba marchar. Por supuesto que acabaría por acostumbrarse a la carne sin sal ni pan. Es curioso que el capitán Dampier mandara a sus hombres a sembrar nabos en esa isla, así que en temporadas Alexander podía disponer de estas verduras, mismas que se habían extendido por algunos acres de terreno. Entre los frutos de los que disponía también estaban la palmera de Carolina, sazonada la carne con el fruto del pimentero, es decir, la pimienta de Jamaica, misma que proveía a sus alimentos de un aroma delicioso. También descubriría una pimienta negra, conocida como margarita, muy buena para problemas intestinales, así como unas ciruelas negras. Posteriormente diría eran muy buenas, pero difíciles de alcanzar, puesto que sus árboles crecían en lo alto de las montañas y de las rocas. Al momento que su ropa se hizo jirones y quedó andrajosa, comenzaría a cubrirse con pieles de cabra. Se fabricó un abrigo y un gorro, los cuales cosió con trocitos más pequeños del mismo material, cortados con su cuchillo. También comenzó a caminar descalzo. Enseguida se quitó los zapatos, como estas nuevas ropas para correr por el bosque, ya que a la postre se vería obligado a moverse sin estas prendas. Los pies se le curtieron de tal manera que corría por todas partes sin molestias, por lo que al momento en que lo rescataran de la isla pasaría un tiempo sin usar calzado, ya que se quejaba de que éste le molestaba. También demostraría su ingenio al momento que se fabricó un cuchillo con unos aros de hierro de barril que habían quedado en la playa, después de que el anterior perdiera el filo por completo y se rompiera. No disponía de más agujas que un clavo, así que los golpeó encima de unas piedras hasta dejarlos finos y afilados. Con algunas telas que tenía preparó unas camisas, las cuales cosió con el clavo y algunos hilos de sus medias viejas, mismas que había guardado a propósito. Al estar completamente solo, es probable que tuviera el temor de perder el habla, por lo que cantaba salmos y leía en voz alta la Biblia, así como incluso llegaría a hablar con los animales. Se entretenía al grabar su nombre en los árboles, así como al anotar el tiempo que nevaba.
Al principio tuvo que soportar muchas molestias por parte de los gatos y las ratas. Stuart Robertson también mencionaría en su obra que estos animales habían crecido en gran número a partir de algunas de las especies venidas a bordo de los barcos que se habían detenido ahí para reponer sus cargamentos de agua y madera. Las ratas le roían los pies y las ropas mientras dormía, lo cual lo obligó a atraer a los gatos dándoles de comer de la carne de las cabras, artimaña mediante la cual algunos animales se volvieron tan dóciles que lo acompañaban por centenares y pronto lo libraron de las ratas. Los días y meses transcurrieron de forma monótona. Se sabe que Alexander Selkirk llevaba la cuenta hacia marcas en un árbol durante dicho tiempo. Vería pasar varios barcos por la isla, pero se abstuvo de llamar su atención, por si se trataba de buques españoles. Para entretenerse en ocasiones cantaba y bailaba con las cabras y gatos que había domesticado. Después de resolver el problema de su alimentación y vivienda, se sintió un poco más desahogado y su soledad fue más llevadera. Se sabe que en la única ocasión que los españoles entraron en la bahía, al verlo en la playa lo persiguieron y le dispararon, hasta que Selkirk consiguió escapar al trepar a un árbol, donde estuvo hasta que sus perseguidores se cansaron de buscarlo y dejaron la isla, abandonándolo nuevamente a su suerte. Finalmente Alexander sería rescatado en el 2 de febrero de 1709, después de 4 años y 4 meses, al momento que un barco británico, el Duque, pasó cerca de la isla. Esta embarcación iba comandada por quien más tarde sería un famoso cazador de piratas, Woodes Rogers. Su tripulación de corsarios detectaría una luz brillante procedente de la isla, algo que lo sorprendió, al pensar que dicho terruño estaba deshabitado. Rogers decidió investigar, así que envió a algunos hombres a explorar. Al momento que llegaron a la orilla, quedaron asombrados al descubrir a un hombre salvaje. Selkirk intentó explicar de forma coherente lo que le había sucedido, pero los marineros no podían creer sus historias, ya que sonaba bastante ridícula. Aún así, lo llevaron a bordo del Duque, donde la fortuna comenzó a sonreírle, pues ahí estaba nada más y nada menos que su antiguo capitán, William Dampier, quien ahora formaba parte de esta tripulación. Este hombre corroboraría su relato. Poco después, Dampier le contaría a Selkirk que hizo lo correcto al abandonar el Cinque Ports, ya que el navío se hundió poco después de que desertara, y la mayoría de la tripulación se ahogó. Los pocos que sobrevivieron, incluido el capitán, escaparon en balsas, pero serían capturados por españoles. Antes de que el Duque se hiciera a la mar con él a bordo, Selkirk ayudó a la tripulación a recolectar comida y agua fresca. Stuart Robertson, en su obra ya mencionada, agregaría que Woodes Rogers ofreció un relato clásico sobre la figura de Selkirk y su rescate, mismo que tienen a continuación. Nuestro bote regresó de la playa rebosante de cigalas y con un hombre vestido con pieles de cabra, con un aspecto más salvaje que el de las dueñas, originales de aquellos cueros. Después nos mencionaría lo que ya conocemos sobre Alexander Selkirk, al decir que lleva ahí 4 años y 4 meses, después de ser abandonado por el capitán Stranding, en el Cinque Ports. Agregaría también que era escocés y había sido oficial mayor en la misma embarcación. También mencionaría que el mismo capitán Dampier lo haría saber que todo lo que Selkirk le dijo era verdad, y por ello, en palabras de Rogers, resolví de inmediato que pasara a formar parte de nuestra tripulación. También el futuro cazador de piratas agregaría que fue él quien la noche anterior había encendido un fuego al ver nuestros barcos que le parecieron ingleses. Durante su estancia en esta isla había avistado varias embarcaciones, pero solo 2 echaron ancla. Así es como el futuro gobernador de New Providence relató todo lo que Selkirk le contó, que al descubrir que estos hombres eran españoles se retiró con ellos disparándole por detrás. Este hombre también agregaría que de haber sido franceses se habría presentado ante ellos, pero prefirió arriesgarse a morir solo en la isla antes que caer en manos de los españoles por aquellas latitudes, porque temía que lo asesinasen o lo emplearan en las minas como esclavo, pues sospechaba que no perdonarían la vida de ningún extranjero que pudiera llegar a descubrir el paradero de los mares del sur.
Al momento que Alexander había trepado en el árbol, los españoles se quedaron a los pies del mismo, donde según lo que Stuart Robertson señaló en su obra, estuvieron orinando y matando cabras justo en las inmediaciones, pero a la postre se marcharon sin haberlo encontrado. Es posible que este autor hiciera uso del escrito de Woodes Rogers para este capítulo de su libro. También señalaría que el hombre les contó de dónde era oriundo, que en aquel entonces contaba con tan solo 30 años, así como que fue criado como marinero desde joven, y que fue abandonado en la isla por una diferencia de opinión con el capitán, así como que también había sido mejor cristiano durante su soledad, de lo que nunca lo fue antes, incluso de lo que se temía que volviera a ser jamás. No comía nada hasta que el hambre lo obligaba. Esto era en parte por la terrible pena que sentía, y en parte por la falta de sal y de pan. Tampoco se iba a la cama hasta que ya no veía nada. Al momento que se le acabó la pólvora, atrapaba a las cabras a la carrera. Ya que caminaba y corría mucho, se encontraba en forma. Había librado su cuerpo de cualquier humor grasiento, corría a una velocidad fantástica a través de los bosques, por las rocas y las colinas, tal como pudimos comprobar en cierta ocasión en que lo empleamos para que nos cazase unas cuantas cabras. Es lo que dijo Woodes Rogers y que Stuart Robertson señaló en su obra. Más adelante también agregaría: nosotros teníamos un perro bulldog al que enviamos junto con varios de nuestros corredores más ágiles, para que lo ayudasen a atrapar las cabras, pero él pronto tomó distancia y dejó agotados tanto al perro como a los hombres. Cazó las presas y las trajo a cuestas cargadas en la espalda. Tanto el cazador como el autor dirían que este hombre contó que en una ocasión esta agilidad casi le cuesta la vida, pues perseguía a una cabra con tanta ansia que la agarró justo al borde de un precipicio al cual no había prestado atención, ya que estaba disimulado por unos arbustos, de manera que cayó por ahí junto con la cabra. Al ser una altura considerable quedó aturdido y magullado. Apenas salió de ahí y al recobrar sentido vio a la cabra muerta bajo su cuerpo y quedó ahí tumbado por cerca de 24 horas, sin apenas poder arrastrarse hasta su cabaña, misma que estaba a 1 milla de distancia aproximadamente. Tampoco quería salir al exterior por cerca de 10 días. Finalmente Rogers mencionaría que el día que lo encontraron en la isla llevaba puesta su última camisa, al momento que subió a bordo. Había olvidado tanto el lenguaje por la falta de uso, que apenas si podían entenderlo, ya que según el autor apenas y podía pronunciar la mitad de las palabras. Le ofrecieron una copa misma que no tocó, puesto que no había bebido nada más que agua en todos esos años. Pasara algo de tiempo para que pudiera disfrutar de sus alimentos y bebidas. Les hablaría de los productos que había en la isla. Rogers pensó que sería útil contar con sus habilidades para la navegación, por lo que inmediatamente le ofreció ser su ayudante, algo que Alexander aceptó con gratitud. Después de estar aislado durante varios años, tuvo que volver a acostumbrarse a la vida de a bordo de una embarcación y a la comida en salazón, que le costaba digerir. Este viaje resultaría bastante provechoso para Selkirk, que de todas sus actividades anteriores, ya que estos corsarios encontraron pequeños barcos y ciudades mismas que saquearon, pronto acumularon una gran fortuna. Con Alexander al frente de una de las embarcaciones a su regreso a la Gran Bretaña en 1711, había ganado 800 libras esterlinas, el equivalente a unos 16.000 euros en dinero hoy en día, con lo que se convirtió en un hombre rico de su época. Al momento de su llegada a Londres pronto se volvería famoso, ya que su historia pasó de boca en boca. El dramaturgo Richard Steele lo entrevistaría sobre sus experiencias para el periódico mensual The Englishman. Woodes Rogers también incluía un relato de la aventura de Selkirk en su A Cruising Voyage Round the World, el cual salió a la luz en 1712. Desafortunadamente no pasaría mucho tiempo para que Alexander se volviera a meter en problemas, ya que en 1713 lo acusarían de agredir a un carpintero de barcos. Ya después de este incidente decidió regresar a Lorgue Largo, para después de más de 8 años volver a ver a su familia, quienes se sorprendieron al descubrir que todavía seguía con vida, pues lo habían dado por muerto hace muchos años, aunque no por ello estuvieron encantados de verlo. Para Selkirk sería difícil volver a integrarse a la comunidad,
al igual que adaptarse a la vida en un barco. Aunque había odiado su estancia en más a tierra, se sabe que llegó a plantearse el suicidio. Se decía que en su estadía en Lower Largo acostumbraba a pasar el tiempo en una cueva, ubicada en la cima de una colina cercana, para poder disfrutar de la soledad a la que estaba acostumbrado. Su regreso a Londres fue hasta 1717, al momento que se fugó con Sophia Bruce, una joven lechera, aunque se desconoce si llegó a casarse con ella. Poco después la abandonó por otra mujer, una posadera llamada Frances, con quien sí contrajo nupcias. Pero en medio de este escándalo decidió alistarse en la Marina Real Británica con la idea de aprovecharse de su historia de supervivencia y con ella ganarse un dinero extra. Contaría este relato a todo quien pudiera. Dejaría Inglaterra en 1721, al embarcarse en una expedición antipiratería de la Marina Real, a bordo del Weymouth Dorset. Marcus Rediker en su Villanos de todas las naciones, los piratas del Atlántico en su edad de oro, agregaría que este escuadrón de la marina fue liderado por el capitán Shannon Ogle, quien había puesto rumbo a la costa africana. Sería en este viaje que Alexander Selkirk, el hombre que había sido la inspiración para Robinson Crusoe y quien Marcus Rediker señaló que había sido marinero cimarrón, contrajo fiebre amarilla, enfermedad con la que sucumbiría en la travesía por la costa de África, el 13 de diciembre de ese mismo año. Dejó dos testamentos, uno dirigido a Sofía y otro a Frances, quienes se enzarzaron en una batalla por sus posesiones. Daniel Defoe. En medio de esta cápsula tenemos que hablar de este autor, quien 2 años antes de la muerte de Alexander Selkirk publicó su novela literaria Robinson Crusoe, obra en la que existen ciertas semejanzas entre el protagonista con el marinero, pero también difieren mucho. Número 1. Alexander Selkirk pasó menos de 5 años aislado, mientras que Robinson Crusoe permanece en su isla durante 28 años. Número 2. Selkirk fue abandonado deliberadamente en más a tierra. Crusoe es el único superviviente de un terrible naufragio. Número 3. Selkirk estuvo completamente solo en la isla, mientras que Crusoe se hace amigo de Viernes. Número 4. La isla donde estaba Selkirk se encuentra en el Océano Pacífico. Crusoe naufragó en el Caribe. Daniel Defoe nació en el año de 1660 y murió en 1771. Fue un periodista, novelista, comerciante, espía, autor de libros, propagandista político, estudioso del mundo del AMPA, entre muchas otras cosas. Uno de los más célebres escritores de su tiempo. Siempre tuvo un interés especial en la historia sobre los piratas. De su pluma salieron The King of the Pirates, una autobiografía ficticia de Henry Ivory, Las aventuras del Capitán Singleton, La vida de otro pirata imaginario, A New Voyage, donde se describe un raid que es prácticamente similar al efectuado por William Dampier, The 4 Years Voyage, donde tenemos como protagonista al mismísimo Black Bar Roberts, entre muchas otras. Entre sus obras se incluyen Historia General de los robos y asesinatos de los más famosos piratas, libro con el que hemos trabajado a lo largo de estas cápsulas. La publicó por partes. La primera salió en 1724. El autor la firmó con el seudónimo de Capitán Charles Johnson. Esta solo se dedica a la piratería en Occidente, mientras que la segunda parte se ocupa de los capitanes y tripulaciones que maniobraban en Madagascar, la costa africana y el Océano Índico. El libro comienza con las biografías de 17 piratas célebres, acompañadas por consideraciones generales en torno a esta vida, sus peligros para las naciones, sus causas y posible remedio. Delimitó la época en torno a la Edad de Oro pirata, ya que habla de la piratería desde 1717 hasta 1724, el año en que salió a la luz la primera parte de su obra. La segunda llegaría en 1728. El autor consideró significativo el año con el cual comenzaría esta obra literaria, ya que fue la época en el que el rey George I de Inglaterra hizo público su edicto para la supresión de los piratas. En este documento se ofrecía un perdón para quienes se dedicaban a estas actividades, así como también se señalaba los castigos para quienes persistieran
y los que colaboraban con ellos en tierra. Esto haría que surgiera una ola de testimonios, investigaciones y declaraciones ante tribunales de testigos y reos, lo que le permitió a Defoe obtener una copiosa información sobre el tema, la cual le sirvió para su crónica. Se desconoce si el autor londinense conoció a Alexander Selkirk, aunque se sabe que se inspiró en la entrevista que apareció publicada en The Englishman, así como en la obra de Rogers, pero estas estuvieron lejos de ser su fuente principal. Así que, si bien Defoe se inspiró en la crónica de Selkirk, una de las muchas historias de supervivencia de marineros, las cuales eran muy populares en el siglo XVIII, únicamente le agregó un toque de imaginación y dramatismo. Por esa razón es que Robinson Crusoe es un relato bastante fantástico, donde se incluyen caníbales, terremotos y tsunamis. Así que no es de extrañar que la novela se volviera famosa. Se hicieron varias reimpresiones en el primer año de su publicación. Daniel Defoe tenía casi 60 años al momento que publicó Robinson Crusoe. Gracias al éxito instantáneo es que se vio en la necesidad de escribir una secuela, así como otras novelas literarias. Moll Flanders y Roxana fueron las más destacadas, aunque en su tiempo Defoe era más conocido como un escritor político despiadado. El autor consiguió cierta fama por su campaña contra el rey. Fue criado como un protestante inconformista y dedicaría gran parte de su energía a cuestionar el gobierno del rey católico Jacobo II. Participó en la rebelión de Monmouth contra el monarca, esto en 1685. Lograría escapar de la condena tras la batalla de Sedgemoor. La popularidad de su obra crítica no pasaría desapercibida al momento que Jacobo II fue depuesto en 1688. Se convirtió en asesor a tiempo parcial del nuevo rey protestante, Guillermo III, más conocido como Guillermo de Orange. Su fortuna cambiaría con la muerte del nuevo monarca en 1702. En mayo de 1703 fue arrestado por difamación sediciosa gracias a su panfleto El camino más corto con las disidentes. Ya había sido amenazado con ir a la cárcel por bancarrota. Su situación financiera no mejoró después de su liberación. No tuvo más remedio que escribir propaganda para la sucesora de Guillermo, la reina Ana. Sería incapaz de mantenerse al margen de problemas. Pronto volvió a sus costumbres al redactar una serie de panfletos políticos que lo llevaría nuevamente a prisión. Seguiría con sus escrituras por el resto de su vida. Pero a pesar de su éxito literario, al morir en 1731, a los 70 años, lo agaban las deudas. Otros náufragos que pudieron inspirar a Robinson Crusoe. Jessica Leggett también mencionaría que Alexander Selkirk no fue el único náufrago que pudo haber sido la inspiración de Daniel Defoe, sino que también existen otros hombres quienes lo pudieron haber inspirado. Gonzalo Guerrero, quien fuera un marinero español con aventuras mitificadas, ya que se sabe que fue esclavizado por mayas en el sureste de México, después de que su carabela naufragara en 1511. Se ganaría su libertad al momento que lograra integrarse en la cultura indígena y casarse con una aristócrata local. Con la llegada de los conquistadores en 1519, Guerrero decidió luchar contra los españoles. Marguerite de la Roque, una aristócrata francesa que fue abandonada junto con su amante en la isla de los demonios, debido a que sus compañeros de viaje no aprobaban su relación. La Roque quedó embarazada y dio a luz, pero su bebé y su pareja murieron. Ella sobrevivió durante 2 años en la isla. Se sabe que mató a un oso antes de ser rescatada por unos pescadores en 1544. Henry Pitman, un cirujano inglés, quien al igual que Defoe participó en la rebelión de Monmouth contra el rey Jacobo II, por lo que fue condenado al exilio. Durante su viaje, Pitman y algunos otros escaparon, pero naufragaron en la isla de Tortuga, cerca de Haití, en 1687. Sobrevivió gracias a los peces y los huevos de tortuga, e incluso se dedicó a la elaboración de cerámica. Sería encontrado por unos corsarios y regresó a Inglaterra. También está el caso del nativo americano Will,
quien según dicen venía del pueblo de los Miskito y fue abandonado en masa tierra en 1681, es decir, 20 años antes de la llegada de Selkirk. Lo curioso en su caso es que sería rescatado en 1684 por William Dampier, el mismo hombre que estuvo en la tripulación que salvó a Alexander, quien también contaría la historia de Will. Existe la posibilidad de que Viernes, el personaje de Robinson Crusoe, esté inspirado en él. Fernão Lopes, un soldado portugués del siglo XVI, que fue torturado tras convertirse al Islam y ponerse de parte de los musulmanes durante una rebelión contra sus compatriotas en Goa, India. A manera de castigo, le cercenaron la nariz, las orejas y el brazo derecho. Escapó como polizón en un navío con destino a Lisboa, antes de exiliarse en la isla de Santa Helena por 30 años, lugar conocido por ser donde fuera desterrado Napoleón Bonaparte siglos después. Y por último, esta autora nos presentó a Robert Knox, un capitán de barco inglés, quien estuvo cautivo durante 2 décadas después de que él y su padre naufragaran en Ceilán, Sri Lanka, en 1659. Su padre murió de malaria, mientras que Robert vivió años como granjero antes de escapar a una colonia holandesa y regresar a Londres en 1680. Es posible que Daniel Defoe, además de leer el relato sobre las experiencias de Knox, también pudiera haberlo conocido en persona. Medios de comunicación. Robinson Crusoe ha tenido múltiples adaptaciones para cine y la pantalla chica. Es posible que la representación más antigua de este clásico salido de la pluma de Daniel Defoe haya sido en 1902, dirigida por el cineasta francés Georges Méliès. Incluso aquí en México, en el año de 1952, Luis Buñuel dirigió una película poco conocida del personaje, la cual es considerada como una rareza. Fue protagonizada por Dan O'Herlihy, Jaime Fernández y Felipe de Alba. Estrenada el 30 de junio de 1955. Como la célebre novela de Daniel Defoe, el filme narra la historia de un joven Robinson, el sobreviviente de un naufragio de un buque inglés, quien consigue llegar a una isla aparentemente desierta y selvática, donde después de 18 años descubre que está habitada por nativos, salvajes caníbales, a quienes se enfrenta. De ellos rescata a uno a quien bautiza con el nombre de Viernes. Pasaría los siguientes 10 años educando a Viernes, con quien forjaría una amistad hasta el arribo de un grupo de piratas a la isla. Esta fue una coproducción entre México y Estados Unidos, así como la primera película de Buñuel, filmada en color entre julio y octubre de 1952, en los estudios Tepeyac, así como también contaría con locaciones en Manzanillo, Colima y el bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Recibiría premiaciones en la 11ª edición del Premio Ariel en 1956, en las categorías de Mejor Película, Mejor Dirección para Luis Buñuel, Mejor Coactuación Masculina para Jaime Fernández, Mejor Guión Adaptado para Buñuel, Mejor Edición para Carlos Savage y Mejor Escenario para Edgar Fitzgerald. La interpretación de Dan O'Herlihy le valió una nominación en los premios Oscar de 1954. En 1973 se llevaría a cabo una nueva versión, en esta ocasión bajo la tutela de Peter O'Toole, al lado de Richard Roundtree, aunque esta adaptación sufrió muchos cambios en el guión y no siguió fielmente la novela de Defoe. Para 1997, Rob Hardy dirigiría otra versión. En esta ocasión, nuestro protagonista sería interpretado por Pierce Brosnan, aunque esta también tuvo ciertos detalles diferentes con la obra. Finalmente, en el año 2000, se filmó la película Náufrago, a cargo de Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks. Es el relato de un ejecutivo que queda varado en una isla desierta después de un accidente aéreo. La principal diferencia con el clásico puede ser en el compañero de nuestro protagónico, ya que es una pelota de voleibol a la que llama Wilson.
En conclusión, sin duda alguna, Robinson Crusoe es una de las novelas literarias más famosas de Daniel Defoe, considerada por muchos como la primera novela inglesa. Puede ser que la principal razón del éxito de esta sea más que nada por la forma en que se cuenta, a manera de autobiografía ficticia, de un náufrago que pasa 28 años en una isla desierta. A pesar de que en la historia hay muchos náufragos famosos, sin duda Alexander Selkirk alcanzaría la inmortalidad gracias a su relato que pasó de boca en boca. Aunque el ingenio de Selkirk no se puede negar, tampoco se puede comparar con el de Robinson Crusoe en la ficción. Los descubrimientos arqueológicos han mostrado cómo sobrevivió en la isla. Es curioso que el gobierno chileno intentaba sacar popularidad del náufrago más famoso de la literatura, ya que en 1966 nombraron a la isla más a tierra como Robinson Crusoe. En este mismo año, otro islote del archipiélago, antes conocido como Más Afuera, pasó a llamarse Isla de Alexander Selkirk, en honor al marino. Más a tierra ya era mencionada en el relato de Woodes Rogers, al hablar del rescate de Selkirk. En el 2008, un grupo de arqueólogos encontró evidencias de su presencia en la isla. El Dr. David Caldwell, quien dirigía el grupo, halló un fragmento de un divisor en el Cinque Ports. Caldwell declararía para el diario The Telegraph: "Estoy convencido de que este es el lugar donde Selkirk montó su campamento. Nunca pensé que tuviéramos la oportunidad de encontrarlo, pero el descubrimiento del divisor de navegación fue crucial". También encontraron evidencias de que Selkirk construyó refugios cerca de una corriente de agua dulce, por lo que podemos decir que posiblemente Alexander Selkirk todavía nos dé mucho para hablar. Ahora que conocen las grandes hazañas de nuestros compañeros piratas, ¿qué esperan ustedes mismos para crear sus propias hazañas? Recuerden que los marinos crean historias y con los piratas nacen las leyendas.